Buenos días. ¿Cómo amanece? Dios me lo bendiga a todos. Amén, profe. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? Una sugerencia para que todo salga bien. Cuando se vaya a hablar, encienden su micrófono y comparten lo que quieran decir. Porque si no, no se escucha. Ya en el grupo de hormigón no se escuchaba mucho, se escuchaba feo. Entonces vamos a corregir esa parte. Yo creo que estamos casi todos, ¿no? Faltan algunos aún. ¿Cómo se han sentido con las clases virtuales? Un poco Horrible. Un poquito perdido y el otro dijo que horrible. Se hace lo que se puede, profe. Se hace lo que se puede. Pues estaba pensando cómo hacerlo, la verdad. Y ayer pensando la experiencia de hormigón, traigo una nueva, pues nueva no, es un poquito vieja, pero vamos a aplicarla hoy para ver si funciona y ustedes me dirán su opinión al final. Porque estaba viendo de traer la información, colocársela como diapositiva, no. Para esa gracia yo les envío la información y ustedes leen y después discutimos. Pero vamos a ver si funciona. Espero que sí. Si no, implementamos otra. Creo que ya la colgué, creo.
Ya estamos todos. Creo que falta Arnold, ¿no? Bien, faltan Juan Carlos, Luis José, Arnold, falta otro muchacho morenito. ¿Cuántas clases han dado ya? Mm, Falta Aníbal, Juan Castro y Luis José. Bueno, Aníbal se unió. Listo, muchachos. Bueno, Listo, ya llegué, pero estoy aquí. como yo soy un poco tradicionalista, vamos a hacerlo a la manera antigüita. Vamos a escribir. Entonces, hoy vamos a ver el tema de... bueno, antes de todo, el tema anterior no tiene preguntas, dudas, inquietudes. Aclaremos hoy. Si quieren, pues si no, arrancamos enseguida y con el tema o no sé, ustedes me dirán. Usted había quedado de que nos iba a mandar un taller para estudiar. Sí, exacto, pero el taller incluye el tema de hoy. Entonces, no sé si lo miramos y lo incluimos. Sí, yo digo que sí. Pues ya las preguntas se irán formando a medida que vayamos haciendo los ejercicios del taller y eso, supongo. Ok. ¿Otro que opine? ¿Todos están de acuerdo? Listo. Sí, claro. Entonces, intentemos hoy a ver cómo sale y después me dirán su opinión. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama diseño Pigues. Profe, disculpe, sería bueno que alguien grabe la clase por si algunas dudas queden guardadas ahí en el video, ¿no?
Creo que ya están grabando. Están grabando ya. Ah, ok. Disculpen el lapicito que es que a veces no quiere escribir. Diseño de vigas. ¿Cierto? Que es lo que nos falta. Entonces, todos sabemos que una viga está sometida a ¿qué? Principal, me salí, perdón. Flexión. ¿Sí o no? Principalmente una viga está sometida a flexión. No acepta tensión, no acepta compresión. Si una viga ya tiene compresión, estamos diseñando una columna. ¿Cierto? Entonces, en el tema de estructura metálica como tal, metálica, se diseña un poco diferente al de concreto. En concreto, determinamos la cantidad de acero que necesita la viga. Aquí, no. Aquí manejamos dos criterios, más que todo para seleccionarlo, y tienen que ver básicamente con las propiedades de la sección. Y son más que todo en qué rango estoy diseñando. Porque vamos a manejar módulos de sección. Por lo tanto, en flexión se presentan dos casos. Se presenta momentos, vamos a tener momentos en el rango plástico y también vamos a tener momentos en el rango elástico. Básicamente son las dos condiciones que se presentan acá. Si tienen preguntas, me dicen. Entonces, yo una viga la puedo diseñar tanto para el rango plástico como para el rango elástico. ¿Con base en qué me guío en esto? ¿Se acuerdan en el diagrama de esfuerzo y deformación, cierto? Si estoy en el rango elástico, quiere decir que mi viga está trabajando en qué zona. Vamos a dividirlo por aquí. La primera zona. Zona 1, zona 2, ¿cierto? Estaría trabajando en la zona 1. Eso quiere decir que los esfuerzos que están internos en ella todavía no llegan a la afluencia, ¿cierto? Eso quiere decir que la capacidad de mi viga es inferior a 1. Y es lo ideal. A mí no me interesa de que llegue a la afluencia. Por lo general trato de diseñar en esa zona. Aunque muchas veces nos la llevamos a la condición crítica, que es lo ideal, por decirlo así, y manejamos en la zona 2, que es el rango plástico. ¿Sí? Bien, hasta ahí, vamos bien. ¿Qué otro parámetro se tiene en cuenta al momento de diseñar una viga? Cortante. ¿Cierto? Cortante. El cortante en las vigas, a diferencia de concreto, en concreto utilizamos prácticamente toda la sección, ¿cierto? Porque allá las secciones son llenas. Toda mi sección trabaja. ¿Estamos claros con eso? Toda la sección trabaja. En vigas metálicas, como por lo general son secciones delgadas, lo que trabaja, por ejemplo, en un perfil no es toda la sección, sino el alma.
quiere decir que el alma, la zona recta del alma, es la responsable de soportar los esfuerzos cortantes en una viga. Si estoy trabajando una sección tubular hueca, los lados son los responsables de soportar la fuerza cortante. Hay que tener en cuenta que todo perfil, si se acuerdan cuando estábamos allá en el salón, que estos perfiles traen una pequeña curvatura. ¿Cierto? Eso quiere decir que la zona que me va a resistir a mí el cortante es la zona recta. Solo lo que está recto. Si están tomando apuntes o algo por el estilo, me dicen y yo espero a que escriban o algo. Sí, profe. ¿Sí? Sí, aguante el viaje un ratico ahí. Ok, listo. No, díganme y yo paro. Eso no se preocupe. Una pregunta. Dígame. En caso de un perfil circular, ¿cómo absorbería los esfuerzos cortantes? Un perfil Circular. Yo he visto unos que circular, ponen... Sí. pero en vigas, en estructuras, o sea, yo los he visto en cerchas, porque la cercha está sometida a tensión o compresión, pero en losas no he visto el primero. Ah, ok. O sea, aquí el diseño de la viga que estamos hablando ahorita corresponde a la que yo voy a usar en mis estructuras aporticadas, ¿sí? Para edificaciones, para la placa, ¿sí? Más que todo. Si por lo menos en una cercha, que hay perfiles tubulares, circulares, el comportamiento ya es más por tensión y compresión. No hay flexión. Ahí sí se puede usar. Pero estos elementos son solo para vigas que me soportan una placa o algo por el una placa que está en voladizo. Porque si ya tú colocas un perfil en una cercha, ya el comportamiento estructural es diferente. Acá está sometido a flexión. Como está sometido a flexión, quiere decir que ella va a hacer esto. A deflectarse por la carga que está trabajando, que está actuando. ¿Sí? Hay flexión. Se deflectó. Como se deflectó, ella funciona como viga. ¿Sí? Ok. ¿Necesitan que mueva el tablero o algo? No sé. Me dicen para continuar. Continúe, profe. Listo. Entonces, decíamos que la zona que está soportando el cortante es esta que se llama H'. Ya sabemos cómo determinar esa longitud, ¿cierto? O esa altura. Porque el catálogo me define a mí o trae la distancia que hay de aquí hasta aquí, o también trae que el radio, ¿cierto? Ya eso lo tenemos claro, que eso lo hemos hablado en clase. Listo, entonces tenemos hasta ahora dos condiciones que me afectan el diseño de una viga metálica: la flexión y el cortante. También encontramos
tenemos otro factor que se llama pandeo. Perdió el ojito. Pandeo. Aquí vamos a encontrar dos clases de pandeo. Vamos a tener el pandeo local y vamos a tener pandeo lateral. Son las dos clases de pandeo que se van a tener en cuenta al momento de diseñar una viga. Ahora más adelante miramos un poquito cada uno de ellos. ¿Sí? También tenemos el diseño, tenemos el control por deflexión, pero eso se hace normal que en hormigón, teniendo en cuenta las cargas vivas, la carga de servicio, dependiendo de lo que estemos sometiendo a la estructura. Entonces, cuando yo someto una viga a una carga, W distribuida, ¿qué le pasa a esta viga? Ella va a sufrir o va a estar en unos estados, ¿cierto? Va a presentar unos estados límites. Y el primer estado que podemos evidenciar, ¿cuál es? La flexión o el exceso de flexión. ¿Qué me causa el exceso de flexión en una viga? Cuando una viga se deflecta mucho, ella puede generar lo que se llama articulaciones plásticas. ¿Qué son las articulaciones plásticas? ¿Nadie se ha hecho esa pregunta? No, bro. Articulación plástica. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pensarían ustedes que es una articulación plástica? ¿Qué me dirían ustedes si yo les pregunto qué es una articulación plástica? Yo diría que, como está en plástica, yo diría que está en el estado número 2 de la gráfica que usted mostró. ¿No? Sí. Es lo que se me ocurre, ¿no? Sí, exacto. Quiere decir que la viga ya se estiró. ¿Cierto? Demasiado. Y por lo general, cuando algo se está estirando, ¿qué pasa? O cuando usted estira un pitillo, estira un papel, ¿qué le pasa a ese pitillo en un punto? Mi sección Se es, pone más delgado, ¿no? llega un momento, mi sección es esta, ¿sí o no? Cuando empiezo a estirarlo por flexión, empieza a deformarse, y llega un momento en que en un punto va a tener una cosita así.
¿Sí o no? Va a quedar más débil por aquí. ¿Sí lo han visto? Ese efecto se conoce como articulación plástica, porque por ahí ya se articuló, ya perdió la condición de empotramiento, ya perdió su rigidez, por decirlo así. Quedó más débil. ¿Vamos claro con eso? Sí. Tenemos otra condición que se presenta en las vigas, aunque en edificios no es tan notorio, pero sí existe y se conoce como fatiga. ¿Qué es la fatiga? Excepto Maridani, que está en Puente. ¿Qué me dirían ustedes que es la fatiga? Sería el efecto causado por carga y descarga. Efecto causado por carga y descarga. Sí. En otras palabras, vamos a hacerlo más práctico. Usted empieza a correr. Llega un punto en que ya su capacidad respiratoria no es la mejor, ¿cierto? Y empieza a respirar un poco más rápido, ya se está ahogando literal. Porque no da más, su capacidad pulmonar no aguanta. Acá en vigas es lo que dice el muchacho, pero de una manera diferente. Como generalmente en una estructura tenemos dos tipos de carga, que son las cargas muertas que siempre están, ¿sí? Y las cargas vivas. La carga muerta no me genera fatiga porque en ningún momento ella está cambiando. Si la viga se deflectó, un ejemplo, vamos a echar aquí 1 centímetro, por carga muerta siempre va a ser 1 centímetro. No va a cambiar nunca, a menos que yo altere la carga muerta. Pero la otra carga, que es la carga viva, esa sí está cambiando. ¿Por qué razón? Porque siempre se está moviendo. Siempre. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay, vamos a decir, gente en mi estructura, la viga se deflectó, ¡pum! 2 centímetros. Tenía 1 por carga muerta más 1 por carga viva, 2 centímetros. Se fue a pensionar, la viga otra vez volvió al 1. Ya existe un movimiento. Nuevamente vinieron, otra vez 2, después otra vez 1, otra vez 2, 1. En ese movimiento, en ese lapso de tiempo, hay un tiempo en que ella dice, bueno, ya no quiero más este movimiento, ya no aguanto más, y empieza a fatigarse, empieza a perder capacidad. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Pero eso me lo genera siempre la carga. Siempre se van a dar por cargas vivas. O sea, las cargas alternantes. Las cargas externas, las que no están en mi estructura. La carga muerta no, porque siempre está. No genera movimiento. ¿Vamos claro hasta ahí? Tenemos otro factor que me afecta y corresponde a la inestabilidad. Inestabilidad. Esta inestabilidad corresponde básicamente a pandeo. Tengo un pandeo flexotorsional o un pandeo local. ¿Sí? El pandeo local ya creo que lo conocemos. Es igual al pandeo que se genera en
columnas. Y el otro pandeo por flexión es lateral, el que se da a lo largo de la viga. Eso es otra cosa. Y por último tenemos otro tipo de falla que se puede presentar en una viga y es... ¿Qué pasó? La fractura frágil. ¿Esta por qué se puede dar? ¿Por qué se presentaría una fractura frágil en una viga? Pero en hormigón o acá en estructura metálica. En estructura metálica. Pues en de metal. pronto puede ser por la afluencia del material, no sé. Por la afluencia del material. ¿Y en hormigón por qué se presenta? Creo que dependería de las cuantías. Pero la cuantía es que el refuerzo, ¿cierto? El acero. Cuando se presenta una falla frágil en hormigón, ¿es por qué? ¿Mm? Nada. Opinen que estamos en clase igual. Supongan que estamos en el salón. ¿Por qué se presenta una falla frágil en hormigón? Él dijo algo. Tiene que ver con la cuantía. ¿Cierto? Y la cuantía es el acero. ¿O no es así? Escucho. Voy a llamar entonces a alguno aquí. Nadie. Profe, o sea, en términos de cuantía, la falla frágil en hormigón es cuando la cuantía es menor a la mínima requerida. Menor a la mínima requerida. Exacto. Estamos hablando exacto del acero. Quiere decir que Exacto. tengo menos acero que el solicitado por flexión. ¿Sí? Sí. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Acá en vigas metálicas, si yo tengo una sección dada que tiene una capacidad establecida, ¿cómo se presentaría mi falla frágil? Colocando un elemento más pequeño que no me soporta la flexión. Es lo mismo. Profe, disculpe, ¿puedes repetir eso? Lo de la falla. ¿Por qué se presentaría una falla frágil en un elemento? Porque la capacidad o el área de acero que él tiene es inferior a la solicitada. En otras palabras, yo coloqué una viga que no me soportó
el momento generado. Por lo tanto, su momento resistente fue inferior al actuante. ¿Y qué le va a pasar a esa viga? Enseguida se va a partir. Se va a fisurar. Se va. Hasta ahí vamos bien. Todo está claro. Listo. Sí, profesor. Bien. Entonces, yo vengo, listo, hacemos aquí, y tengo una viga. Aquí hace un ensayo de teórico. Tengo una viga que tiene una longitud L. A esa viga la someto a una carga W y la voy aumentando con el tiempo. Igual que el ensayo de compresión. Y la aumento con el tiempo. A mi viga internamente le suceden 4 cosas a medida que aumento la carga. Esas 4 cosas. Ahora nos abre el documento. Están aquí. ¿Sí los ven? Entonces, una viga, se ve claro en la imagen. Igual no se preocupen, yo les voy a mandar el documento ahorita. Ok. Entonces, una viga, a medida que yo la someto a flexión, va a presentar 4 etapas. 4 etapas. Entonces, yo vengo, coloco la viga, la someto a una carga inferior, ¿cierto? ¿Y qué está pasando? Que el esfuerzo, vamos en la etapa 1, ¿cierto? Que el esfuerzo que se genera, el esfuerzo generado internamente por la carga es inferior a la afluencia. ¿Cierto? Teóricamente yo estoy diciendo que mi viga presenta deformaciones pequeñitas, ¿cierto? Por lo tanto, la sección internamente no está trabajando, por decirlo así. No le estoy generando nada más allá, nada que me la ponga como que, uy, tengo una carga grande y tengo que trabajar, no. Ella está sobre ahí. Un ejemplo, por lo menos Einer tiene una capacidad de soportar 200 toneladas en peso. Pero entonces yo apenas le dije, Einer, tú vas a cargarme 50. Él está relajado, ¿cierto? Porque eso no le pesa, ni siquiera ha llegado a su capacidad. Por lo tanto, si lo miramos en el diagrama de esfuerzo de formaciones, ¿dónde se encontraría mi viga en ese momento? ¿Sí lo ven? Vamos a decirlo. ¿En el rango qué? Elástico. ¿Cierto? Por lo tanto, cuando yo tengo una viga que no supera la afluencia o no ha llegado a la afluencia, ella está comportándose en su rango elástico. ¿Hasta ahí? Vamos bien, ¿sí o no? No pasa nada. Ella está relajada. Pero a medida que yo aumento la carga, ¿qué va a pasar? Una de las 2 fibras o de una sección o una parte de la viga va a llegar a la afluencia, pero la otra no. Por lo tanto, voy a tener un esfuerzo igual a la afluencia y voy a tener una deformación igual a la afluencia. ¿Qué está pasando? Que se están aumentando las deformaciones, ¿cierto? Pero internamente la viga todavía no ha empezado, como quien dice, ya estoy cambiando de estado, no. Ella todavía sigue en su estado normalito. ¿Sí lo ven? Entonces ya tenemos que el punto B ya llegó a la afluencia, pero el punto A todavía está en el rango elástico. Yo todavía no puedo decir que esa viga está en el rango plástico. No. Ella todavía se está comportando, aunque tiene unos esfuerzos variables, se está comportando en el rango elástico aún. Sigo aumentando la carga. Cuando yo aumento la carga, ya sí, los 2 puntos llegan a la afluencia.
Por lo tanto, ya mi viga quiere decir que no se va a comportar en el rango elástico, sino que ya estoy entrando al rango plástico. Es decir, que ya en la sección geométrica, el tercer cuadrito, voy a tener una zona que ya se empezó a plastificar. Y el último caso es cuando sinceramente ya el esfuerzo que se genera internamente superó la afluencia. Por lo tanto, ya mi viga está trabajando 100% en el rango plástico. Por lo tanto, es ahí donde se pueden presentar las roturas plásticas. Y eso a mí no es lo que me favorezca, porque estoy debilitando la estructura. Entonces, una condición crítica, o para mí, bueno, más bien le hago la pregunta, para ustedes, ¿cuál de las dos condiciones sería la más crítica? ¿La elástica o la plástica? La plástica. La plástica, profe. La plástica, ¿cierto? Eso quiere decir que yo debería diseñar la viga generalmente para el rango ¿qué? Elástico. Elástico. Para el rango plástico. Teóricamente yo debo diseñar mi viga para el que rango plástico, llegue porque al es la más rango, crítica. porque es lo más crítico, ¿cierto? Yo debo controlar los esfuerzos. Entonces, por lo tanto, si yo diseño pues el rango plástico, quiere decir que estoy garantizando que si la viga llega a ese estado, ella aguante. Pero si yo la diseño con el rango plástico, apenas la viga medio llega a ese estado, ya empezó a fallar. ¿Sí? Entonces, miren la diferencia. Tenemos dos distribuciones. Una elástica que es triangular, las secciones planas se mantienen planas, no pasa nada. Y tenemos la, tenemos la elástica, secciones planas se mantienen planas, compresión, tensión, y tenemos la plástica, ¿cierto? Donde ya todo está trabajando, toda mi sección del elemento está trabajando. ¿Eh? ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas hasta aquí, inquietudes, voy muy rápido. Todo bien, bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Se entiende la escritura? No tengo lapicito, la verdad, es con el dedo. Si tienen un lápiz que me puedan donar, se lo agradezco, me lo mandan a la casa y yo lo recibo. No, mentira. Bien, sigamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, se van a presentar tres zonas en el diseño. Vamos a tener tres zonas en las cuales vamos a diseñar, por decirlo así. La primera zona, ¿cierto? Vamos a colocarlo aquí, como zonas de trabajo. Zonas de trabajo. Tenemos la zona 1, donde el esfuerzo que se genera es menor que la afluencia. Eso quiere decir que estoy en el rango elástico, ¿sí o no? Por lo tanto, mi momento resistente, que es que voy a calcular, o mi momento, va a ser igual al módulo de sección por el esfuerzo generado. Entonces, yo me tocaría determinar a mí cuál es el esfuerzo que se generó al momento de aplicar la carga. Entonces, repito, S lo conocemos como módulo de sección. Módulo de sección, y F sub B, o esfuerzo generado, lo vamos a determinar como el momento que actúa en la viga, que ya lo calculé, por C. ¿Quién es C?
el centroide sobre la inercia. Así determino el momento, el esfuerzo por el esfuerzo generado. El módulo de sección lo voy a determinar como la inercia sobre el centroide. Listo. Lógicamente, este momento resistente va a estar afectado por un valor de phi. Phi va a ser igual a ¿cuánto para flexión? No creo que se les haya olvidado eso. 0,9. ¿Listo? Vamos a tener una zona 2 que es donde el esfuerzo generado va a ser igual a Fy. ¿Cierto? Por lo tanto, mi momento va a ser igual al módulo de sección por la afluencia. Ya sabemos cómo determinar el módulo de sección. Ya sabemos que la afluencia depende del material. ¿Sí? Que para vigas estructurales, ¿qué acero usamos? Acero a 50. Señor. No 36 a 50. Y por último, vamos a tener la zona 3 de diseño. Que es donde el esfuerzo que se genera es mayor que Fy. Quiere decir que ya estoy en la zona ¿qué? Endurecimiento. No. Bueno, sí. Teóricamente Plástica. estaríamos, o sea, hablando aquí no mayor, sino porque no he hablado de FU. Estamos hablando de que ya estoy en el rango plástico, ¿sí? En el rango plástico. Por lo tanto, mi momento va a ser igual a el módulo plástico por Fy. Por lo general, voy a dejar de tarea investigación. Por lo general, este valor, el catálogo me lo da. Por lo general. Pero si yo estoy trabajando un perfil armado, donde yo definí mis dimensiones del elemento, yo definí qué espesor lleva la aleta, definí qué espesor lleva el alma, yo definí la altura, definí el ancho, debo calcular este valor. Entonces, la tarea de ustedes es averiguar cómo se calcula el módulo plástico. ¿Listo? La zona 2 sigue estando en el rango elástico. Zona 2 sigue estando en el rango elástico. Sí, teóricamente sí, solo que ya igualé los dos puntos a la afluencia. Los dos llegaron a la afluencia. Como quien dice, ese es mi límite, no puedo pasarme de él para manejar esa condición. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Otra pregunta. Profe, ¿puedo subir para mirar la zona 2? Ahí, Sí, listo, gracias. listo. Bien, entonces, tenemos tres ecuaciones para diseñar una vía, con las cuales nos vamos a quedar solamente con dos. La de la zona 2 Y la 3. y la 3. No nos vamos a meter con zona 2 y zona 3. Son las únicas que vamos a usar. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vamos bien. Claro, pregunta. Bueno, sigamos entonces. Ahora sí. Cortante. Cortante es sencillo, ¿no? Eso no tiene nada del otro mundo. Para cortante, lógicamente, debo determinar la fuerza acortante del elemento y debo compararlo, lógicamente, ¿con qué? Con la resistencia acortante del elemento, que está establecida como cortante. Profe, ¿me entendés o se está viendo medio lenta la cámara? No sé, porque igual tengo... Alguien que le responda, porque tengo la pantalla compartida, no estoy viendo la... Sí, es que se está viendo así, profe. Usted habla, pero no se nota de que está escribiendo y aparece tiempo después. Ah, no, pero es que no había Pero se entiende. escrito, estaba hablando, pero no había escrito. Bueno, vamos a ver. Entonces, vamos a ver. Vamos a Pero hacer la igual prueba se nuevamente. entiende, igual se entiende. Entonces, el cortante ¿ya apareció el escrito o no? Sí, claro. La resistencia cortante, no es que un rato estaba hablando, pero no estaba escribiendo. Pronto fue eso. Vamos a ver. ¿Dónde está? Uy, aquí no. Bueno, la resistencia cortante está establecida como 0.6. Vamos a borrar por aquí. .06 por la fluencia por AW donde AW va a ser igual aquí al área del alma. Nuevamente, recuerden que tiene que ser la parte recta de la viga. Es decir, H' multiplicada por T W. ¿Listo? Entonces, dependiendo del perfil que yo esté diseñando,
dependiendo del perfil que yo esté diseñando, que por lo general son vigas y ese valor de cortante nominal se debe multiplicar por un coeficiente C sub B. ¿Sí? C sub B. Que por lo general, bueno, para perfiles I es 1, siempre y cuando, o sea, para perfil I es 1, siempre y cuando H sobre TW sea menor o igual a 2.24 la raíz de modo de elasticidad sobre la afluencia. ¿Listo? Además de eso, se debe multiplicar por un factor phi que por lo general va a ser 0.9. ¿Vamos bien hasta ahí? Si voy a manejar otro tipo de perfil, bueno, y ahí tendría que enviar a la norma donde me especifica cuáles son las condiciones, cuáles son las relaciones que se deben establecer para ese tipo de perfil. ¿Estamos claros con eso? Sí, profe. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Pregunta? Una pregunta. Dígame. ¿Esos factores CD y FI van multiplicando a qué? Bueno, vamos a... Entonces, en última, si yo tengo que mi resistencia a cortante va a ser igual a ¿quién? A phi por 0,6, ¿cierto? Que por FY por AW por C sub B. Esa sería la ecuación completa de la resistencia a cortante. Phi por 0,6 por la afluencia por el área del alma que resiste cortante por el factor C sub B. Profe, disculpe, C una sub B pregunta. va a ser siempre 1. Dígame. Profe, en la relación esa de H sobre el espesor del alma, ¿es H' o el H total del perfil I? Bueno, es ese H', porque es el que estamos trabajando. Ok. ¿Listo? Vamos bien hasta ahí. Profesor, otra preguntita también de las zonas. En las zonas usted también puso un Bueno. phi igual a 0,9. Y ese 0,9 va... Lo que pasa es que yo coloqué momento, ¿cierto? Pero en realidad sería phi resistente, que es igual a phi por el módulo de sección por FY. El otro es momento, va a ser igual a phi por Z por FY. Ok, profesor, ok. ¿Listo? Listo. Vamos bien hasta ahí. Entonces ya tenemos las dos condiciones básicas que tiene una viga. Flexión o momento, ya sea elástico o plástico y cortante. ¿Vamos bien? Otro criterio que se debe tener en cuenta, ya viene el pandeo local. Igual que en columnas, ¿cierto? No puedo permitir que si yo tengo la viga en esta posición, por efectos de la carga, ella haga esto. O
las aletas se me deforman. No puedo. Ella siempre tiene que quedar en esta posición. Siempre. Porque apenas tenga un movimiento, ya la viga pierde capacidad. ¿Estamos claros? Eso se tiene que controlar. Independientemente si la viga resiste flexión y resiste constante, pero esto no se está cumpliendo, yo debo garantizar o debo hacer algo, si no quiero cambiar la sección, para que ella se comporte de manera compacta y que no sea esbelta. ¿Estamos claros con eso? Es igual que en columnas. Debo controlar eso. No puedo permitir que la viga cambie su geometría. ¿Listo? Profe, y una manera de poder controlar eso, ¿cuál sería? Ya vamos para allá. Entonces la norma nos dice, igual que en columna, que yo debo comprobar que lambda, ¿se acuerdan? O la relación entre B sobre T, que son las propiedades del material, deben ser menor a lo que se acepta. En este caso sería lambda sub P o lambda sub R. ¿Cierto? ¿Esto quién me lo define? La geometría del elemento, ¿cierto? ¿Y dónde consigo eso? Porque listo, ellos hicieron los ensayos, pero ¿por qué descubrieron que eso resiste? La norma, la NSR10, que prontico va a cambiar, nos regaló una tablita, que es la tabla F.2.2.4 raya 1. Ahí, dependiendo del elemento que yo esté diseñando, de la sección y la geometría que tiene el elemento, así me establece cuál es la ecuación para lambda sub P y lambda sub E. ¿Listo? Y ahorita les muestro la tabla. Muy lejos. Entonces, voy a tener para eso varias condiciones. La primera dice que si lambda es menor que lambda sub P, mi sección es una sección compacta. Eso quiere decir que estamos bien con ese elemento. Ahora, si lambda es mayor de lambda sub P, Profe, menor o menor igual. lambda es... ¿Dónde? Ah, bueno, menor o igual, pero en realidad dice menor, tiene que ser un poquito menor. Pero no, caso crítico igual. Y lambda es menor que lambda sub R, quiere decir que esta sección es no compacta. Y la tercera condición dice que si lambda es mayor que lambda sub R, se considera un elemento esbelto. ¿Listo? Por lo tanto, yo tampoco puedo tener una viga esbelta, porque entre más esbelta le causo más pandeo. ¿Estamos claros? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, la norma... Profe, disculpe, profe, pero no entendí muy Dígame. bien lo del lambda sub P. O sea, el lambda sub P me lo da la norma. ¿Cómo así?
El lambda sub P ese que usted mencionó Sí, ahí. míralo, aquí está. Míralo aquí. ¿Sí ve? Yo tengo la relación de B sobre T. ¿Quién es B? El alma, la aleta. ¿Quién es T? El espesor de la aleta. Míralo aquí. ¿Sí lo ven? B sobre T. ¿Quién es B? La mitad de la aleta. ¿Quién es T? El espesor. ¿Sí? Entonces, ella dice, bien, como eso es así, tú tienes dos condiciones. Tienes lambda sub P para elementos compactos o no compactos y tienes lambda sub R para elementos no compactos y esbeltos. ¿Sí? Y te da la ecuación que debes aplicar dependiendo del perfil. Por lo menos, si estoy analizando la aleta, ¿cierto? Para un perfil I, como en este caso, para un perfil I, ¿qué ecuación debo verificar o utilizar cuando estoy haciendo a lambda sub P? 0.38 la raíz de E sobre FY. ¿Listo? Si estoy mirando lambda sub R es 1 por la raíz del módulo de elasticidad sobre afluencia. Eso se aplica también para perfiles C, ¿sí ve? O perfiles en T. Si estoy manejando un perfil armado, mire que este es I, pero este es un perfil armado. Es decir, yo lo hice. Yo definí las dimensiones, yo definí el espesor, yo definí la altura. No me lo vendieron en un catálogo. ¿Ya? También tengo dos condiciones. Para la aleta sigue siendo 0.38, pero para la esbeltez sigue siendo 0.95. ¿Sí? O sea, es lo mismo. Profe, respondí tu pregunta. Sí, profe, gracias. Listo. Lo mismo para... Profesor, debo verificar los dos lambda, o sea, lambda sub P y lambda sub R también, o sea, los dos. O apenas yo verifique que es Tanto. sección compacta, ya no tengo que hacer los demás o cómo. No, tiene que hacer los tres, o sea, porque es que tiene que ser una sección compacta y tiene que ser una sección que no sea esbelta. O sea, tienen que cumplirse los dos. Que no sea compacta, que sea compacta y que no sea esbelta. ¿Listo? Porque mira, el compacto lo estás haciendo para la aleta, básicamente, por decirlo así, más que todo, para que las aletas no se... Pero la esbeltez, ¿quién te la define? La altura. Pero hay que tener en cuenta que ella trabaja en conjunto, no trabajan por separado. El elemento cuando se flexiona completo. Entonces siempre debo controlar los dos. ¿Estamos claros? Ok, profesor. Profe, Sí, señor. en este caso, para que sea compacta, el lambda debería ser menor a lambda sub P y a lambda sub R. Sí, señor. Efectivamente. Listo. ¿Dónde está Brian? ¿Está por ahí? No lo escucho. Hombre, como Está que callado. no se cayó de preguntar. ¿Cómo es que se olvida el otro? Fernando, Fernando. sí, por ahí está. Profe, una pregunta también. Esto de lambda sub R y lambda sub P no tiene nada que ver con lo que habíamos dado anteriormente. ¿Dónde? En columna. Sí, sí. No, esta tabla es diferente a aquella. O sea, es lo mismo, o sea, es el mismo concepto de que yo debo mantener mi sección igualita, estándar, en la posición que yo la diseñé. Es lo mismo, no puede cambiar. Solo que acá las ecuaciones son diferentes. Y hay un poquito más de control, porque en columnas la esbeltez no es en la geometría, no es en su sección transversal, sino en la altura, que es lo crítico. El problema es que acá yo tengo una viga que entre más alta se va a comportar diferente, porque el alma va a ser más débil. ¿Sí me entendieron?
sea, a medida que la viga es más alta, ¿qué va a pasar? El alma puede pandearse más fácil si no tiene el ancho adecuado, si no tiene el espesor adecuado. ¿Estamos claros? En otras palabras, vamos aquí a la hojita. Si yo tengo la viga, ¿cierto? Y esta altura recta, que es lo que me interesa a mí, es muy grande con respecto a su espesor, ¿qué va a pasar? Ella va a hacer esto con facilidad. Porque la relación que tengo entre H sobre T no es adecuada. Por eso debo controlar la esbeltez en ese elemento. ¿Estamos claros? Porque recuerda que tú le estás aplicando una carga aquí, W. ¿Cierto? Que cuando esto se flexiona, ¿qué estoy generando en este punto? Compresión, ¿sí o no? Teóricamente, así hay que siendo comparando o haciendo un comparativo, podríamos decir que este elemento de aquí o este pedazo de aquí se estaría comportando como una columna. Por eso yo debo controlar la esbeltez que se genera en esta zona. ¿Sí me entendieron? Sí, sí. Sí, profesor. Listo. O sea, por lo tanto, se tienen que cumplir los dos. Tanto lambda sub P como lambda sub. ¿Vamos bien? Entonces, cuando yo esté diseñando una viga, dependiendo del elemento, me voy a la norma, la tablita que les mostré ahorita, Profe, y escojo cuál es la ecuación que debo aplicarle para verificar esos factores. Lambda sí es fácil, ¿cierto? Las dimensiones que yo tengo sobre el espesor, H' sobre el espesor, dependiendo de lo que esté trabajando. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces, llevamos tres cosas. Primero, flexión. Segundo, cortante. Y ahora, pandeo local. También hay otro pandeo importantísimo que se tiene que cumplir. Dicho pandeo es el pandeo lateral. Pandeo lateral. Pues bien, yo estoy diseñando una viga que está apoyada en estas dos columnas, ¿cierto? Y aquí tengo mi viga. ¿Listo? Esa viga tiene una longitud L. Fácilmente esa viga, ¿qué puede hacer? Lateralmente, viéndolo, estos son columnas, ¿listo? Columnas. Profe, si usted dibujó la viga, pues no se alcanza a ver acá. Supongo que será el internet que se encuentra lento. Pues parece un momentico que saca la imagen. Sí, profe. Tampoco Ah, la- bueno, listo. Vamos. Ya le- Bueno, me dicen. Listo, listo. Listo. Listo, profe. Listo. Entonces, Señor. columna, y tengo mi viga, ¿cierto? Mi viga. Listo. Esa viga, cuando yo le aplico la carga distribuida, no alcanza el tablero. Este tablero es muy chiquito. Cuando le aplico la carga distribuida, ¿cierto? Ella puede
puede, si no es rígido, si no está bien diseñada, si es muy esbelto o algo por el estilo, ella puede hacer esto así. Se flexiona lateralmente. Ahora, para los que ya vieron hormigón, es lo mismo. ¿Se acuerdan que en viguetas le colocamos un elemento intermedio para que ella no tenga un movimiento lateral, sino que se mantenga recta en la posición que yo la diseñé en toda la longitud? Entonces, este pandeo que se genera aquí por flexión lo conocemos como pandeo lateral. Por eso no sé si ustedes a veces han visto que hay vigas que tienen cierta separación entre columnas y tienen en el medio un apoyo o le agregan un elemento que al parecer no hace nada. Pero en realidad lo que está haciendo es evitar que ese elemento, vamos a desplazarlo un poquito, como si tengo una plantica, vamos a hacer aquí una pequeña plantica pequeñita. ¿Sí la ven? Tengo mis 4 columnas, 4 vigas, una longitud L. Listo. Entonces, yo necesito saber si la viga para la longitud L, con las dimensiones que yo la diseñé, funciona bien. Si con esas dimensiones ella no va a hacer algo así, no se va a deflectar lateralmente, no se me va a desplazar. Porque si se me desplaza, yo debo colocarle un elemento intermedio o varios elementos intermedios, ¿sí? Y esa longitud la vamos a conocer como longitud de pandeo. Es una longitud tal en la cual el elemento que yo escogí no se va a deformar lateralmente. ¿Sí me entendieron hasta ahí? O se perdieron. ¿Vamos bien? Bro. Bien. Entonces, vamos a ver. Yo coloqué Ese una viga, elemento, vamos a colocarle numerito. ¿Ah? ese elemento en la vida real, ¿qué sería? ¿Cuál? Este. El que se pone en el medio, sí. Para evitar el... También es una viga. Otra viga. Tiene que ser una viga. Tiene que ser otra viga. Profe, pero eso no cumpliría la función de una riostra, por decirlo así. Este elemento es como en hormigón, es la riostra. Y ese hay que diseñarlo. También es una viga. También hay que diseñarse igualito. Solo que se acuerdan que allá en hormigón, la norma dice, bueno, para que eso no se deflete tanto, usted puede colocarlas a 4 metros o 10 veces el espesor, ¿cierto? Acá en metálica es lo mismo, solo que la distancia L sub P tiene una manera de calcularse y depende básicamente del radio de giro. De la viga. Ahora les pregunto a ustedes, si esta es mi viga, ustedes saben que yo tengo 2 radios de giro, ¿cierto? Un radio de giro ¿en qué? En X, llamando esto X. Y. ¿Radio de giro dónde? En X, y tengo uno en Y. ¿Sí o no? Si yo necesito o yo quiero analizar mi pandeo lateral, ¿qué radio de giro uso? Para ustedes.
Yo diría que se necesitaría el radio de giro en Y. El radio de giro, Yo también diría que en Y, profe. ¿quién dice en X? Que levante la mano y diga Y en X. Bueno, en este caso yo debo utilizar el radio de giro en Y. ¿Por qué? Ahora, si lo miramos longitudinalmente, vamos aquí a... Porque si yo tengo la viga, esta es la viga, ¿cierto? El radio de giro en X, si lo miro aquí, el radio de giro en X, ¿estaría dónde? En este sentido, ¿cierto? ¿En el sentido de quién? De la letra, o sea, aquí. Técnicamente quiere decir que la viga ahí no se está pandeando, o sea, no es fuerte, no es débil, es más fuerte. Pero si lo estoy haciendo en X, en Y, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Que lo que se me está deformando es así. En pocas palabras, otras palabras, vamos a ver si lo podemos hacer aquí. El radio de giro en Y está haciendo que la viga trate de hacer esto, ¿cierto? Es el que me controla ese movimiento. ¿Sí lo ven? ¿O se enredaron más? Profe, la verdad yo no lo veo. Repito. Bien enredado con eso. Ah. Bueno, bien, vamos a repetir. Vamos a tratar Hay que hacerlo en 3D. de otra manera. Sí, ya vi, sí, creo que se va a hacer la opción. Sí, yo pensaba que el radio de giro en X era de Y, estaba enredada y ahora me confundí más. Listo. Esa es la viga. Bueno, profe, si la clase artística. Ah, sí. Solo que el lápiz no me funciona muy bien, pero ahí vamos, Esto fue algo que improvisaba ayer que estaba buscando cómo hacer la clase. Porque no, o sea, que no quería mostrarles el ejercicio hecho porque no tiene gracia. Bueno, ahí está, lean y ya. Pues para mí no tiene gracia. No sé si a ustedes les funciona mejor y yo se los mando. Pero bueno, eso lo discutimos ahorita. Entonces, el radio de giro, vamos a hacer aquí las coordenadas por acá, ¿cierto? El que gira en X, este sentido, X, ¿qué me estaría afectando? La zona superior, por decirlo así, y la zona inferior del elemento, o sea, está en el sentido fuerte de la viga. ¿Sí o no? Porque él es así. Gira alrededor del eje X, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O se perdieron? Sí, pues yo lo veo. ¿Sí lo ven? ¿Cierto? En X va a girar en este sentido. Así. En este sentido es mi lado fuerte. Ahí no tengo problema. Pero cuando lo pongo en Y, que gira alrededor del eje Y, ¿sí? Que gira alrededor de este eje, gira así.
directamente, ¿quién es el que se ve más afectado? El alma, ¿cierto? ¿Sí lo ven? ¿Quién está más afectado? El alma, o sea, toda esta zona. Y si el alma está afectada por ese radio de giro, ¿qué va a generarme en la viga? Pandeo lateral. O sea, va a tratar de hacer algo así. ¿Sí me entendieron? Ahora sí lo ven. ¿Estamos claros? Estamos claritos, profe, estamos Sí, claritos. profesor, está bien. Ahora sí. Sí, se necesitaba en 3D. Ok, listo. Entonces, la norma, o para eso me dan a mí una ecuación que sirve, o esta sirve, dependiendo del, también, prácticamente, dependiendo del perfil que yo esté diseñando, así va a ser la ecuación, por lo menos. Como siempre manejamos perfiles y maravillas, que es lo más usual, o lo más usado, entonces tengo que mi longitud óptima para que la viga o el elemento no se pandee lateralmente es 1.76 por el radio de giro, ya sabemos que en Y, multiplicado por el modo de elasticidad sobre la fuerza. Listo. Esto me va a dar a mí una longitud L segunda, a la cual yo debo colocarle al elemento un apoyo. Bueno, no cambiamos la palabra apoyo. Un elemento que me evite el pandeo. ¿Estamos claros? Una viga. Generalmente tiene que ser una viga. O una columnita. Porque a veces en estructuras metálicas colocamos los machoncitos que colocamos en hormigón, lo podemos colocar también con elementos metálicos. Y si yo lo coloco a la viga o lo pego a la viga, ¿cómo? ¿Esa longitud es máxima o mínima? No, esa es la longitud adecuada, teóricamente es máxima. La longitud máxima a la cual tú puedes tener. ¿Sí? Pocas palabras. Comparado con hormigón, es que ese es como si fuera mis 4 metros. Profe, pero ¿desde dónde estoy De ahí midiendo para esa abajo yo longitud puedo de...? tener menos. ¿Cómo? ¿Desde dónde mido yo esa longitud de panteo? O sea, donde o sea, bueno. yo tengo el elemento, ¿cierto? Ya sé que tengo que colocarlo, pero ¿desde dónde lo mido para colocarlo? Ya tengo entonces, el elemento está aquí, mis dos columnas. ¿Cierto? Y aquí viene la viga. Su viga, ¿desde dónde empieza? Su viga empieza desde el borde de la columna hasta el otro borde de la columna, ¿cierto? Esa es la distancia. Exacto, de cara a cara. Pero entonces, de cara a cara. L sub P te dijo que te dio L'. Entonces usted debe medir L' desde la cara del elemento hasta donde va L sub P. Ahí debes colocarle un apoyo. Otro elemento. ¿Listo? Pero por eso, profe, Y en caso de que no me dé, si digamos, que esté en la mitad, tengo que medirla de lado y lado. Si no te da en la mitad, tienes que medirla de lado a lado. Un ejemplo, L sub P me dio 2 metros. Un ejemplo. 1 metro. Y yo tengo que L tiene 5 metros. ¿Sí? 5 metros. Por regla debería colocar 2 apoyos. ¿Claro? ¿Estamos claros?
para que la viga tenga una deformación ahí aceptable. Listo, profe, Pero gracias. entonces tú dices, no, pero es que tengo 5 metros, entonces 2, 2, 2, tú puedes dividir los 5 entre 3. Vas a tener una longitud menor y ya. Y trabajas con separaciones iguales, para que de pronto en este espacio no te quede 1 metro. ¿Ya? Lo que no puedes decir, no, yo voy a colocar uno solo, porque ya estás diciendo que tu longitud es 2,50 metros. Pero el cálculo te dio 2 metros. ¿Listo? Ahora, vamos a otro punto. Si de pronto yo no quiero colocar elementos, o quiero aumentar, entonces yo quiero aumentar mi longitud L sub P para no colocar tantos apoyos, ¿qué hago? ¿Qué se le ocurre a usted? ¿Qué puedo hacer? Tendría que modificar el radio de giro, ¿sí o no? Tendría que obtener un radio de giro ¿qué? Mayor. ¿Y cómo hago eso? Alterando la geometría. ¿Cómo la altero? Le puedo agregar una platina, le puedo agregar elementos cada tanto, puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Si no quiero colocar de pronto estos elementos de aquí. ¿Por qué no? Porque el espacio me lo daña y la cosa y la vaina. Listo. Si estoy manejando una losa, teóricamente ya, cuando estoy colocando la losa, ya yo estoy colocando, sin querer queriendo, mis apoyos. Porque la losa, cuando es una losa en metal D, ustedes saben que deben cumplir una separación tal. Dependiendo de la altura, van a cada 2 metros, cada van a 1,250 m. ¿Cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Yo lo dije en clase. Entonces, básicamente, así obtengo mi distancia. Profesor, una Vamos, pregunta. claro, usted. LP siempre la mido al principio desde la cara del elemento. Sí, señor. Cuando yo me doy cuenta que yo necesito otro LP, ¿lo mido ya desde el LP que ya tengo o podría escoger la cara superior del elemento? Por lo menos, ya tiene que ser... Bueno, en la columna porque él inicia ahí, ¿sí me entiendes? O sea, ya tú tienes un elemento rígido en este punto que no te lo permite. Pero cuando ya tengo este apoyo, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer un dibujito. Ese apoyo, si esta es la viga, vamos a hacer, esta es la viga principal, ¿cierto? Y tú aquí acá tengo la columna, ¿sí ves? La columna aquí en este punto. Acá tengo mi otra columna. Por regla, las columnas me eliminan a mí o me limitan la longitud. Pero cuando coloco un perfil y como apoyo, o sea, LP va a ser desde borde al centro, ¿cierto? Y si voy a poner otro, mi próximo LP va a ser de centro a centro. Porque el apoyo tuyo como tal va a ser básicamente este pedacito. Este va a ser el próximo L sub P. ¿Sí lo ves? ¿Sí me entendiste? Sí, profe, sí lo entendí. Y en caso de que las separaciones sean diferentes, al igual que en hormigón, tendría que diseñar 2 elementos distintos. Aunque la separación sea diferente, ¿cómo así? O sea, bueno. o sea, lo que dijo ahorita para ponerlo, o sea, que yo modifique la separación, porque yo me imagino que puedo colocar menos. Bueno, vamos a colocar, supongamos nuevamente el ejemplo, me dio 5 metros, ¿cierto? Tengo 5 metros libres, el sub P me dio 2 metros, pero entonces te va a quedar 2, 2, 1, ¿cierto? Tú puedes decir, no, yo voy a dividirlo en separaciones iguales, ¿sí? Para que me queden estos elementos secundarios a la misma separación. Eso quiere decir que tu LP va a ser menor, por lo tanto ya no tendrías que volverlo a chequear. Por lo tanto, tampoco vas a cambiar el diseño, porque
recuerda que esta dimensión del elemento principal la obtuviste con el momento. ¿Estamos claros, Tai? Entonces, la sección que yo coloco aquí fue la que yo tuve cuando diseñé por el momento. A esa sección, ¿qué le voy a chequear? El pandeo local y el pandeo lateral. ¿Sí me entendiste? ¿Estamos claros, Tai? Profe, esos elementos Sí. que se agregan van montados sobre la viga. No, deben quedar a ras. Vamos a hacerles un... Vamos a ver si me sale aquí un poquito. Si esa es la viga principal, ¿cierto? Y yo decido colocarle aquí, en este punto, al mismo nivel, debe ir el otro elemento. ¿Sí? Si lo miramos de frente es como si tuviera algo así. El principal y el secundario. Listo. No puede ir montado. Tiene que ir al mismo nivel porque recuerda que encima de esto debe venir la losa de metal D, sin caso tal de que lleve concreto. O si es libre, debe quedar a ras. Porque si lo coloco arriba, mira lo que pasa. La idea... ¿Qué pasó? Se me acabó la hoja. Si lo coloco arriba, y aquí tú colocas el elemento secundario, principal, ¿qué está pasando con el alma? Esta zona queda libre. ¿O no? Y a mí lo que me interesa es que este punto no se mueva. Ya aquí estaría de pronto generando un pandeo diferente al que yo calculé o al que yo estoy permitiendo. ¿Estamos claros? Si lo coloco en el apoyo, si lo coloco en la a ras, lo que yo estoy diciendo es que ya la viga no va a ser esto, sino que ella hará esto. Pero si lo coloco arriba, yo no puedo decir que el movimiento de ella va a ser así. Porque solamente estoy dándole rigidez a la parte superior. Lo demás queda libre. Y si esta viga tiene, un ejemplo, 60, esos 60 centímetros quedan libres. Pueden hacer lo que ellos quieran. Se pueden pandear como ellos deseen. Y a mí lo que me interesa es que eso no se deforme. ¿Estamos claros? Por lo general, o no, lo ideal es que toda la estructura metálica vaya al mismo nivel. Toda. Profe, yo tengo una pregunta, Igual no sé que si me conmigo. voy a entender. El elemento que yo coloco ahí, ¿está sometido también a cargas o solo está evitando el pandeo como tal de la viga? Ahora, bueno, esto depende. Si es en una losa, es posible que ese elemento, vamos a hacerlo aquí, vamos a tratar de... Listo, vamos a medio dibujar una losa aquí. Esta es mi losa. Aquí tengo mis columnas. Eso es una placa. Listo. Yo inicialmente determino el diseño de esta viga. Ah, bueno, esa es la placa. Lo primero que tengo que hacer en una placa es, dependiendo de la losa Metal D, yo coloco mis elementos secundarios, ¿sí o no?
porque por regla el metal D me lo exige. ¿Estamos claros? Listo, coloqué mis elementos secundarios. Estos elementos secundarios que están aquí, que acabo de hacer, teóricamente son los mismos. Ya yo tengo una longitud de pandeo L sub P, ¿cierto? Que no ha sido por cálculo, sino por las condiciones del metal D. Listo. Este elemento que está aquí me va a cargar el metal D, ¿cierto? Porque si yo los diseño, esto se diseñaría por ancho aferente, ¿cierto? Este sí que este elemento de aquí va a cargarme ¿qué? Toda esta zona. Entonces tiene dos funciones. Una, está cargando la losa de metal D, y dos, a la vez me está ayudando al pandeo de esta viga de acá. ¿Sí lo ven? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Me está ayudando al pandeo de la viga principal. Ahora, Eso sería cuando diseñe este elemento, profe, dígame. eso sería dependiendo de la dirección que yo ponga el metal deck. Exacto, porque si te das cuenta, esta viga, esta de aquí, a veces creo que estoy en el tablero y creo que ustedes me están viendo. Entonces, supuestamente estoy rayando y no estoy rayando. Esta viga de aquí, no la he calculado no tiene longitud de pandeo, ¿cierto? No tiene ningún elemento que me esté controlando. Para mí, este sería L sub P. Y si esa longitud tiene 10 metros, un ejemplo exagerando, L sub P para mí tiene que ser 10 metros. ¿Listo? Eso quiere decir que yo debo colocar aquí un perfil que además que me cumpla por flexión, me cumpla para esa longitud de pandeo. ¿Estamos claros? Pero no creo que exista un perfil que aguante 10 metros libre, sin pandearse. En esos casos, a uno le tocaría que ya no son de carga, ojo, ya no serían elementos de carga, sino unos elementos como riostra, pero que no me van a cargar. O sea, cuando hablamos de riostra, estaríamos hablando de un elemento que es pequeño, ¿cierto? Y debo colocárselos aquí. ¿Sí lo ven? Debo colocarle otros elementos adicionales. Y esos elementos adicionales van a ayudarme en el pandeo de esta viguita de aquí. De esta viguita de aquí. Esto sería riostra. Esto sería viga principal. Porque carga en metal D. Esto sería viga principal porque carga las otras vigas. ¿Estamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta. ¿La riostra o las vigas esas que nosotros colocamos deben tener el mismo alto que las vigas principales o uno las puede colocar? No. O sea, la riostra, esta que estoy colocando para evitar el pandeo y que no me van a cargar, ojo, no me van a cargar. Ellas sí van a absorber un poquito de momento, pero no es igual que este. ¿Estamos claros? El momento va a ser menor. Porque estas son las que me están cargando la losa, ¿cierto? Porque yo lo dije así, yo distribuí la carga en estos elementos. Por lo tanto, este elemento de aquí no debe cargar el 100% de la losa. Ella carga un 20%, por ejemplo. Me va a generar un momento que es pequeño, por lo tanto, este elemento puede ser más pequeño. No necesita tener el mismo peralte de este principal y de este. ¿Estamos claros? Profesor, entonces, ¿cómo determina qué perfil va a usar para esos elementos
de Riostra, por decir. Bueno, vamos por un ejemplo. Entonces tú haces una propuesta de diseño y dices que este perfil es un IP 300. Porque recuerden que todo parte de una propuesta. Yo no tengo manera de saber exactamente cuál es el perfil porque necesito conocer peso y esas cosas. Yo propongo una sección 300 y propongo este secundario de 200, un ejemplo. Tú dices, bueno, listo. Este perfil IP es el que me carga las vigas de 200. Bueno, voy a probar con un IP 100 porque este perfil no me va a cargar, sino que va a funcionar aquí como un apoyito para evitarme el pandeo en esa losa. Listo. ¿Sí me entendió? O sea, sí, uno propone, pero después hay que chequearlo cómo se chequea si se... Después, bueno, listo. Entonces, yo propongo un IP 100, después debo verificarlo que me cumpla por flexión y que me cumpla también el pandeo de los 2 metros y esas cosas. ¿Listo? O teóricamente, ese perfil, como solamente me está sirviendo de pandeo, debo verificarlo más que todo por flexión. Sin embargo, también le reviso un poquito el pandeo lateral de él. ¿Estamos claros? Listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, hasta ahí hemos terminado con la teoría de diseño de vigas de flexión simple. Entonces ya la próxima clase, que sería el martes, arrancamos con un ejercicio y planteamos el taller. ¿Parece? Listo, profe. Listo, profe. Entonces, espero comentarios, dudas, mejorar. Estamos aprendiendo, yo también. No sé, me dirán, los escucho. Bueno, el único pero que le encuentro a este modelo de en cómo está poniendo la clase es que a veces se pega la imagen, ¿no? A veces usted está hablando y uno sabe que usted está escribiendo, pero la imagen está congelada. Exactamente, entonces le toca dice, uno esperar que entonces, como que la imagen como que regrese y ahí ya nos damos cuenta. entonces dice, este perfil tal, este otro tal, y uno se queda como que, ¿cuál es cuál? Ok. Entonces, hacerlo más lento. Por lo menos las palabras mías, pues. Sí, pero bueno, ya sé si por lo menos usted hizo toda la explicación de estas vigas cargan estas son secundarias, estas son las riostras, y yo me quedé como que, ok, no salió nada, y ya después fue que salieron al link. Bueno, entonces para la próxima, para no tiene idea. Espero que cargue y hablamos. Y después hablo. Pues sería, ¿no? Puede ser la opción. Bueno, muchachos, ahora me perdí. Ya arrancamos, estamos. Y ahorita les mando el documento, se los mando a el grupo. Mando ahí al grupo, ya lo tengo por ahí, para que lo tengan y estamos en conversación, estamos hablando, dudas, preguntas, me escriben al grupo y yo respondo al grupo. Pero lo mismo que dije conmigo, escriben, yo respondo y después si tienen otra pregunta para que quede enseguida ahí la respuesta. Exacto, ya. ¿Les parece? Claro. Listo, profesor. Bueno, gracias. Bueno, listo. Voy corriendo a la cafetería a comprar el almuerzo. Ahorita viene el ingeniero por ahí. Listo. Bueno, muchachos, se cuidan. Bendiciones. Amén.